¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado avanzando en nuestra materia. Recordemos que la geometría es una parte de las matemáticas que estudia las formas y figuras, las relaciones entre ellas y sus medidas. Nosotros nos abocamos un poco más en esta preparación a geometría plana. ¿Sí? La geometría plana es una rama de la geometría, pero que estudia las figuras que tienen hasta dos dimensiones. Aquí podemos observar en la imagen un rectángulo, un triángulo, un paralelogramo, un trapecio, un círculo. Son ejemplos de figuras que se encuentran en dos dimensiones, las cuales vamos a estudiar en este tiempo. Como cualquier otra materia, en la geometría hay elementos básicos sobre el cual se va a trabajar. Para ello hablamos primero del punto. El punto es la entidad básica de la geometría. Carece de dimensiones, es decir, no tiene ni largo, ni ancho, ni espesor. Y además a un punto se le puede asignar una posición, es decir, con un punto yo puedo dar referencia de algún lugar, de alguna posición. Otro elemento importante es la recta. La recta es una sucesión de puntos consecutivos que mantienen una dirección. Y también sabemos que la recta tiene una dimensión que es la longitud. ¿Qué es un ángulo? Es una figura o región del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen el mismo origen. En palabras sencillas, un ángulo es una abertura, recordemos. Ángulo es sinónimo de abertura. Cuando mido un ángulo, estoy midiendo cuánto se está abriendo. Los elementos de los ángulos, comenzamos con el vértice, que sería este puntito de aquí, que es el punto en común que tienen sus lados. También tenemos los lados, que son las semirrectas que están formando el ángulo. Son como los límites de la abertura. Y la amplitud o ángulo, que es lo que más nos interesa, es la abertura entre sus lados. Este sería el ángulo, la abertura. ¿Cuáles van a ser las unidades que vamos a utilizar para la medida de ángulos? Una de las primeras que vamos a utilizar son los grados sexagesimales. Es la medida del ángulo que resulta de dividir la circunferencia en 360 partes iguales. Eso quiere decir que cuando tengamos una abertura que corresponde a una vuelta completa, vamos a decir que esto corresponde a 360 grados sexagesimales. Entonces aquí, si yo tengo una vuelta completa equivale a 360 grados sexagesimales. La otra unidad importante son los radianes. El radián es la medida del ángulo cuyo arco tiene una longitud del radio. Entonces, el radio, recordemos que es la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia. Entonces, esta longitud que estoy marcando va ahora en la circunferencia, en un arco de la circunferencia. Entonces, ahí decimos esa misma longitud en la circunferencia es un radián. Una vuelta completa corresponde a 2 pi radianes. ¿Está bien? Entonces, esta va a ser nuestra relación importante entre unidades. 2 pi radianes equivale a 360 grados sexagesimales. Vamos a hablar de los tipos de ángulos. Si nuestro ángulo no tiene ninguna abertura, entonces vamos a denominar un ángulo nulo, son 0 grados sexagesimales. En cambio, si nuestra abertura es una vuelta completa, nuestro ángulo se denomina un ángulo completo, 360 grados. Si la abertura es media vuelta, es decir, 180 grados, se denomina un ángulo llano. Si la abertura es mayor a 180 grados, es decir, mayor a media vuelta, este tipo de ángulo se denomina ángulos cóncavos. En cambio, si la abertura es menor que media vuelta, menor que 180 grados, este tipo de ángulos se denominan convexos. Dentro de los convexos podemos ver los ángulos rectos, que son aquellos ángulos que miden 90 grados, es decir, es un cuarto de vuelta. Si mi ángulo mide menos que 90 grados, este tipo de ángulo se llama agudo.
pero si está entre 90 y 180, entonces este tipo de ángulos se llama obtuso. Algo importante también que vamos a necesitar es las relaciones entre ángulos. Comencemos con esta. Ángulos complementarios son aquellos cuya suma es un ángulo recto, es decir, que la suma de las medidas es 90. Como vemos en este ejemplo, 63 y 27 son complementarios. ¿Por qué? Porque la suma es igual a 90. Los suplementarios son aquellos cuya suma es 180. Observemos, 54 y 126 son ángulos suplementarios porque la suma de ambos es 180. Cabe recalcar que estos dos tipos de ángulos no es necesario que estén juntos. Pueden estar separados. Lo único que importa es que la suma para los complementarios sea 90 y que la suma en los suplementarios sea 180. Otro tipo de ángulos importantes son los consecutivos. Observemos que los consecutivos tienen un vértice en común y un lado en común, que sería este de acá. Son los juntitos, los que están pegaditos. Luego tenemos los adyacentes, que tienen un vértice en común y un lado común. Y observemos que la suma de ambos ángulos me da media vuelta. Y otra relación importante, los opuestos por el vértice, que tienen un solo vértice en común. Este es el vértice en común y observemos que los lados de estos ángulos corresponden a dos rectas. Algo muy importante que nos va a ayudar en los ejercicios es saber que los opuestos por el vértice siempre miden lo mismo. Muy bien, entrando ya a la parte para resolver ejercicios, tendríamos que hablar acerca de estas operaciones que podríamos realizar entre ángulos. Para sumar dos ángulos necesitamos que sean consecutivos. Importante. Si yo quiero sumar dos ángulos, necesito que estén en forma consecutiva. El resultado es la suma de las medidas de los ángulos que estamos sumando. Como vemos aquí, si yo quiero sumar dos ángulos, entonces necesito que estén consecutivos, uno juntito del otro. Y el resultado es la suma. Tengo el ángulo A, tengo el ángulo B y el resultado al juntarlos es A más B. Aquí vemos un ejemplo. Tengo un ángulo de 45 grados, tengo otro ángulo de 30 grados, están juntitos y el resultado final es la suma. 45 más 30, 75 grados. La otra operación importante en los ejercicios es la resta de ángulos. Para que podamos restar ángulos necesitamos que el ángulo menor esté dentro del mayor, de forma que coincidan el vértice y uno de sus lados. El resultado es la diferencia de las medidas de los ángulos que restamos. Y algo importante, no se olviden, siempre el mayor menos el menor. Aquí tengo dos ángulos. Observen, el primero es más abierto que el otro, es más grande que el otro en medida. Observemos, aquí está el ángulo A y aquí está el ángulo B, que está dentro de A. La abertura B está dentro de A. Entonces, todo esto que es lo que falta para completar o la parte restante para completar es la resta. Y siempre la resta es mayor menos el menor. Para este trabajo vamos a trabajar con segmentos. A ver, veamos qué es un segmento. Un segmento es una porción de recta que se encuentra limitada por dos puntos y estos puntos se los llama extremos. Como podemos observar, este sería nuestro segmento AB. Esta es la notación como se escribe un segmento. Bien, hablando de las operaciones, para sumar dos segmentos de manera similar que en ángulos necesitamos que sean consecutivos. El resultado es la suma de las medidas de los segmentos que sumamos. Aquí tenemos un segmento A, ¿está bien? Y miren, luego viene B en forma consecutiva, seguidito. ¿Está bien? Si yo quisiera saber cuánto es la totalidad de este segmento, es la suma A más B. Para restar segmentos necesitamos que el segmento menor esté dentro del mayor de forma que coincidan en uno de sus extremos. El resultado es la diferencia de las medidas de los segmentos que restamos. Otra vez, siempre mayor menos menor. Observemos, tengo aquí
un segmento, todo el segmento es P, todo es P, ¿sí? Y tenemos otro segmento que es Q. Miren, este pedacito es Q. Y observemos que Q es un segmento que está dentro de P. Entonces, esta otra parte que es lo que falta para completar, es el restante para completar a todo, es la resta. Y siempre ponemos el mayor, que en este caso es P, menos el menor, que es Q. Dos términos importantes. La bisectriz de un ángulo es una recta que pasa por el vértice del ángulo y lo divide en dos partes iguales. No olvidemos eso. Aquí tenemos un ejemplo de una bisectriz. Aquí tengo un ángulo. Todo esto es un ángulo. Y aquí tengo una bisectriz. La bisectriz que está dividiendo en dos partes iguales el ángulo. Por lo tanto, la medida de este angulito, el ángulo AOB, es la misma que el ángulo BOC. Las medidas son iguales. Algo muy importante en los ejercicios, recordemos cuando vamos a trazar bisectrices y nosotros no sabemos cuánto mide el ángulo en un principio, entonces lo que vamos a hacer es poner incógnitas. ¿Y qué es el punto medio? El punto medio es un punto que está sobre el segmento y también lo divide en dos partes iguales. Los puntos medios dividen segmentos en partes iguales. Las bisectrices dividen ángulos en partes iguales. Entonces aquí está el ejemplo. Tengo un segmento y aquí tengo un punto M. Las distancias de A hasta M y la distancia de M hasta B son las mismas. Quiere decir que M es un punto medio. ¿Qué son las rectas paralelas? Son rectas que tienen una misma dirección. Esa es la característica principal. Pero lo más importante es que estas nunca se van a cortar, ¿sí? No se olviden, rectas paralelas nunca se cortan. Dos rectas son secantes si se cortan en punto común. Entonces las rectas secantes sí se cortan. Y las rectas perpendiculares son rectas que al cortarse forman ángulos de 90 grados, ¿sí? Aquí tenemos ejemplos. Estas son paralelas, miren, nunca se van a juntar, vemos, nunca se cortan. Las rectas secantes sí, se cortan. Y las perpendiculares, aquí están formando ángulos de 90 grados. Ángulo de 90, 90, 90, 90, 90, 90. Algo importante, ¿cómo podemos saber la distancia entre paralelas? Como tienen la misma dirección, las rectas paralelas van a mantener una misma distancia en todo el recorrido. ¿Y cómo puedo saber esa distancia? La distancia es la longitud de cualquier segmento perpendicular trazado entre estas rectas. Observemos, tengo aquí dos rectas perpendiculares, estoy trazando un segmento, aquí está nuestro segmento y este segmento es perpendicular a ambas rectas, forma 90 grados. Miren, entonces la distancia de P a Q, la longitud de este segmento, se llama la distancia entre las paralelas. Dos métodos importantes que nos van a ayudar a resolver ejercicios cuando tengamos rectas paralelas, el método de la Z. ¿Qué necesitamos? Dos rectas paralelas y una recta secante a ambas, es decir, que una recta venga y corte a ambas. Aquí tengo las paralelas y ahí tengo la secante. Trazamos una figura en forma de Z o en zigzag, donde la cabeza y la cola de la Z son parte de las paralelas y el cuerpo es la porción de la recta secante entre ellas. Observemos, esta es la cabeza, es una porción de una de las paralelas, este es el cuerpo, que es la porción entre las paralelas de la secante, y esta es la cola, que es una porción de la otra paralela. Entonces, los ángulos formados por la cabeza y el cuerpo y la cola tienen las mismas medidas. Estamos hablando de estos ángulos verdes. Este ángulo C con este ángulo F, estos ángulos verdecitos, tienen las mismas medidas. No nos olvidemos, el método de la Z. Por último, el método del serrucho. El método del serrucho, vamos a necesitar dos rectas paralelas y una figura en forma de dientes de un serrucho o figura en zigzag, como podemos observar aquí. ¿Sí? Viene una figura como si fueran unos dientes de un serrucho o en zigzag. ¿Está bien? ¿Qué hacemos? Escogemos los ángulos que se forman entre las paralelas, pero en forma alternada. Siempre escogemos ángulos dentro de las paralelas, no afuera. ¿Ok?
y tengo que ir alternadamente. Por ejemplo, aquí comenzamos con A, que está a la izquierda, B está a la derecha, C a la izquierda, D a la derecha, y así sucesivamente hasta terminar. Miren, aquí terminamos con H a la derecha. Y he ido escogiendo alternadamente. Entonces, la suma de las medidas de los ángulos que quedaron a la izquierda es igual a la suma de las medidas de los ángulos que quedaron a la derecha. Y aquí está nuestra formulita. La suma de los ángulos a la izquierda es igual a la suma de los ángulos a la derecha. Agarro todos los que quedaron a la izquierda, que sería A, C, E y G, y agarro todos los que quedaron a la derecha, que sería B, D, F y H. Y con esta ecuación nosotros podríamos resolver un ejercicio de este tipo.